Hola doctores, en la tercera clase de este curso para su R1 vamos a hablar sobre los dispositivos de la vía aérea. Vamos a comenzar con el laringoscopio convencional, que pues es el laringoscopio que todos vamos a utilizar durante la residencia. Bueno, las partes de la hoja, esta es una hoja curva para empezar. Hay hojas curvas, hojas rectas y hojas que tienen aditamentos para lograr una mejor visualización. Esta es una hoja curva, es una Macintosh. Es la principal hoja curva que utilizamos. Ahorita les voy a decir qué tipos de perfiles hay, pero primero les quería mostrar estas partes, que son la fuente de luz, es decir, por donde se va a ver la luz en nuestra vía aérea para ver mejor, la espátula y la punta, ¿ok? Acá vemos de ladito la espátula, reborde de la espátula, que sería esta área, y el tipo de la hoja y el tamaño que podemos ver aquí, que es una Mac 3, ¿ok? Esta es la base que va insertada en el mango y por el otro lado podemos ver cómo va la fuente de luz y dónde va insertada, ¿ok? Ahora, del mango tenemos el portahoja, que es este cuadrito de aquí como tipo una H, el mango, que dentro aquí van las baterías, pueden ser recargables o no recargables, depende del tipo de manguito que uses, y una tapa metálica que se desenrosca para insertar las baterías, ¿ok? Si vemos el mango desde arriba, se observa esto. Este es el foco. Cuando lo presionas, o sea, cuando se presiona, cuando insertas la hoja, se prende el foquito. Y el manguito de la lámpara, que prácticamente es como la base, ¿ok? El mango tiene distintos tamaños y longitudes, dependiendo. Esto es meramente tu gusto. El mediano es como el normal, por así decirlo. Hay uno que es más delgado, que se llama chico. Este se llama corto y este es un mango desechable, ¿ok? A mí me ha tocado utilizar de todos porque los atritos traen de diferentes. La verdad es que para mí el más cómodo sí fue el mediano, pero pues ya depende de cada quien, de cómo te guste utilizarlo, ¿ok? Ahora, regresando a lo de las hojas que les mencionaba, hay diferentes tipos de hojas curvas. Bueno, más bien la hoja curva más utilizada es la Macintosh y tiene dos distintos perfiles, que es el perfil inglés y el perfil americano, que la variación se va a observar en la punta. Como vemos aquí, esta punta sobresale y acá no. La del perfil americano tiene una curva lisa y suave y se asemeja a una forma de Z. ¿Okay? El perfil inglés, observamos que el reborde se extiende completamente hacia abajo hasta la punta. ¿Okay? Hay distintos tamaños de la hoja Macintosh. En esta tabla les puse de acuerdo al número de la hoja que va del 0 al 5, en qué tipo de pacientes se puede utilizar. Por ejemplo, la 0, la 1 y la 2 usualmente se usan para pediatría, neonatos, infantes y niños. 3, 4 y 5 son para adultos. Las hojas que usualmente siempre tenemos a la mano y las que son como que vas a utilizar en tu día a día son la 3 y la 4. La 3 casi siempre yo la uso como para mujeres y la 4 para hombres, pero sabemos que esto puede variar. Hay pacientes mujeres más grandes y hombres un poquito más chicos, entonces depende del tamaño que tú veas de tu paciente. La 5 creo que nunca la he utilizado, pero es para pacientes mucho más grandes, obesos o pacientes muy altos, muy grandotes. Y digamos que la hoja recta más utilizada es la hoja Miller. Las hojas Miller son principalmente utilizadas en pediatría. Como vemos aquí, está desde el tamaño 00 hasta el 4 y sobre todo se utilizan en pacientes neonatos, prematuros o bebés muy chiquitos. Vemos aquí hasta el número 2, del 0 al 2 es para pediatría y la 3 y la 4 es de adultos. Esta, a diferencia de la de la Macintosh, la Miller se inserta directamente en la epiglotis y la Macintosh va en la vallécula. Es por esto que una pregunta dentro del examen del consejo es con cuál tipo de hoja se produce más frecuentemente un reflejo vagal. Y si recuerdan en la clase de anatomía de la vía aérea, el nervio vago pues inerva esta área. Entonces, cuando nosotros presionamos la epiglotis con una hoja Miller, le podemos producir un reflejo vagal a nuestro paciente, ¿ok?
Las hojas para, por así decirlo, pediatría y adultos son distintas porque la anatomía de la vía aérea de un niño es diferente a la de un adulto. Es por esto que se empezaron a utilizar estas hojas en pacientes neonatos, prematuros o infantes. Existe este otro tipo de hoja, la hoja McCoy. Es una modificación de la hoja Macintosh que se incorporó, a la que se le incorporó una punta articulada que podemos ver aquí. Si alguna vez, si alguno ya la ha utilizado, se introduce a la viaria del paciente y esto es como una palanca que nos va a levantar la punta, como se ve aquí. Esto nos va a ayudar, sobre todo en pacientes obesos, que ya sabemos que tienen una vía aérea difícil, o sea, un paciente con vía aérea difícil. También lo puedes utilizar con un paciente que no tenga vía aérea difícil para que te familiarices con ella, pero usualmente es para pacientes en los que la visión es más complicada y esto nos va a ayudar a que no hagamos tanta fuerza levantando con la hoja, pues, y podamos lastimar al paciente de sus dientes o de sus labios. Esta nos ayuda a que seamos un poquito menos agresivos a pesar de que la vía aérea sea complicada. Vamos a continuar con las cánulas de Guedel, también llamadas cánulas orofaríngeas. Tienen otros nombres también como cánula de Mayo o cánula de Bergman, pero usualmente aquí en México es cánula de Guedel o cánula orofaríngea. El objetivo de esta cánula o el diseño o para lo que se utiliza es para desplazar la lengua y mantenerla lejos de la pared posterior de la faringe y con esto evitar su obstrucción. Es decir, cuando un paciente está en decúbito supino y ya le pusimos algún tipo de sedación en el que se pierde el tono de la vía aérea, pues la lengua es como un bultito, entonces se va a ir hacia atrás y nos va a obstruir toda la vía aérea. Cuando tu paciente se escucha que esté como roncando en una sedación o durante una inducción o algo, es porque está obstruido y hay que colocarle una cánula o reposicionar su vía aérea, alinear los ejes o hacer alguna maniobra para que el paciente no se obstruya. Entonces, tu paciente nunca debe roncar porque esto significa que se está obstruyendo con algo y tú tienes que hacer algo para que pues siga oxigenando de manera adecuada. En esta diapositiva podemos ver que también hay diferentes tamaños de los cuales cada uno tiene asignado un color. Usualmente, para mujeres, esto es meramente empírico, se supone que se debe medir, ahorita les explico cómo, pero usualmente para mujeres utilizamos la amarilla, yo así como para rápido, para hombres utilizo la roja, esta es como para pacientes muy grandes y ya de ahí hacia abajo son para pacientes pediátricos. Si recordamos o han leído o han visto, se debe colocar o medir más bien la cánula de la medida que de la comisura labial al lóbulo, eso debe medir la cánula más o menos, ¿sí? Entonces tú se la mides por fuera al paciente y dices, ok, si le queda, esto es súper importante, no crean que cualquier cánula le va a quedar al paciente, porque si es una cánula más corta, le vas a tapar tú. Si es una cánula más larga, como vemos aquí, se va a obstruir también, ¿no? Entonces es importante que le midan bien para que sepan qué número, qué tamaño le toca al paciente, porque si no solamente lo vas a obstruir más. Para colocarla hay unos ciertos pasos, siempre limpiar y aspirar secreciones, o sea que el paciente no tenga nada en su vía aérea, le aspiras todas las babas, todo y se la colocas, ¿sí? Tienes que seleccionar el tamaño adecuado, como ya les mencionaba, y se inserta de manera, primero al revés, es decir, así como se ve en el dibujo, con la puntita volteando hacia ti, tú vas a estar aquí parado, con las manos aquí sobre el paciente. Entonces la insertas primero con la punta volteada hacia ti y cuando empieces a sentir el paladar blando, es decir, que ya va como aquí, la giras hacia allá, hacia un giro de 180 grados para que después la punta ya quede hacia allá, ¿ok? Nunca se debe meter como de otra forma porque también puedes obstruir al paciente o lesionarlo de su vía aérea, ¿ok? Aquí podemos verlo en imágenes, primero con la punta hacia tu lado, hacia acá, y después la giras para que la punta quede abocada, ¿ok? Y otra cosa que casi olvido mencionarles es que esta cánula se tiene que colocar cuando el paciente tenga un buen grado de sedación, porque si tú se la colocas y el paciente no tiene una sedación adecuada, le va a dar mucho asco y puede broncoaspirar. Porque pues esta cánula va hasta el fondo, hasta donde cuando te lavas los dientes te da asco y tienes el reflejo nauseoso. Entonces, o que el paciente esté sedado de forma adecuada, o no va a funcionar, ¿ok? Ahora, la cánula
nasofaringia nos va a ayudar a proporcionar un conducto de flujo de aire entre fosas nasales y la faringe. Primera contraindicación, que el paciente tenga alguna fractura de la base del cráneo porque luego va a terminar la cánula en otro lado y vas a lesionar más que ayudar al paciente, entonces está contraindicada en este tipo de pacientes, ¿sí? Esta se va a medir parecido para saber el tamaño, es desde el ala nasal hasta el lóbulo de la oreja, ¿ok? Igual vamos a seleccionar el tamaño indicado. Tenemos que lubricarla porque la mucosa nasal es delicada y la podemos hacer sangrar, ya sea con gel o con lidocaína en spray. Y la vamos a insertar en dirección perpendicular al rostro y pasarla con cuidado por la base nasofaringea. Otra cosa súper importante es que si notan alguna resistencia, háganlo con mucha gentileza, no vayan a forzar la entrada del dispositivo porque van a hacer sangrar al paciente o lo van a lesionar. Se puede intentar por una narina, si no se pudo, lo intentas por la otra, tratando de reposicionar al paciente, de ponerle más gel o de hacer pequeños giros para que vaya pasando, porque sí se siente como una leve resistencia al principio y después ya pasa por completo, pero no hay que forzarla porque puedes lastimar al paciente. Continuando con la mascarilla laríngea, la verdad a mí me gusta mucho las mascarillas laríngeas, van a ser tus mejores amigas para cuando no puedas intubar a un paciente, pero tengas que ventilarlo, pues hay que saber utilizarlas, ¿sí? Se supone que idealmente este dispositivo se utilizó, se creó más bien, para una vía aérea de urgencia, ¿ok? Que ya lo habías premedicado, ya tenía, no sé, quizás relajante, y necesitas ventilar a ese paciente, se inventó este dispositivo para colocar mientras o se revierte los anestésicos o tú formulas otro plan para lograr intubar al paciente, porque esto es cuando hay alguna intubación fallida o algo pasó, tú le pones esto de rescate, ¿ok? Por eso algunos adscritos o algunos doctores te van a decir que no se utiliza, que no les gusta, que eso está mal, que debes intubarlo o nada. Ya hay un poco de controversia al respecto. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que no la puedes utilizar más de 2 horas porque se empieza a necrosar la mucosa. Estas mascarillas, hay algunas que como esta que circula aquí, son con globito, o sea, esto es como neumático, inflable, y esa presión que ejerce esta parte acolchonada en la vía aérea después de 2 horas comienza a causar edema, isquemia y se te puede complicar el paciente, le puedes lesionar la vía aérea. Estas que son las más usadas, las más fancy, son las iGel, tal cual. En lugar de tener aquí aire, tienen gelecito y se va adaptando a la vía aérea del paciente. Cuando la colocas al principio, parece que puede llegar a tener fugas, pero conforme se va entibiando y formando a la vía aérea del paciente, pues deja de tener fuga y se adapta súper bien. Pero igual solo las podemos utilizar a lo mucho 2 horas. Entonces, si tú lo quieres usar para algún tipo de procedimiento, asegúrate de que no se vayan a tardar mucho o de que tengas un plan B en caso de que tarden más de 2 horas, porque si no, pues vas a causar una lesión ahí. ¿Ok? Estas también tienen distintos tamaños, 3, 4, 5, o sea, así, y en cada una te dice, estas son por kilos, por kilo de peso del paciente, y ahí tú ves, no, pues mi paciente pesa 50 kilos, ¿cuál número le toca? ¿Ok? La vas a lubricar bien, igual le pones lidocaína, para que pueda introducirse sin lesionar mucho al paciente. La vas a insertar con la apertura, es decir, con esta parte obviamente abocada hacia la vía aérea del paciente. O sea, tú vas a estar aquí parado, agarrándola de entonces esta parte tiene que ir volteando hacia allá, ¿no? Hacia los pies del paciente. La colocas, la vas metiendo, se siente un poco de resistencia hasta que escuchas o sientes como un tope, hasta que ya no la puedes empujar más. Usualmente entra como hasta aquí o casi toda. Y ya ahí la sostienes, la fijas y ya pues le conectas el circuito de la máquina, ¿no? Y ya puedes ventilar a tu paciente, le puedes, pues claro, poner gas, recuerda que no es mucho tiempo. Y les puse esta lámina que no es mía, pero se me pareció muy bonita porque te va diciendo aquí, por ejemplo, ves que es la número 4, sirve para los pacientes que pesan entre 50 y 90 kilos. Este es el tubo conector que va al circuito. Te enseña aquí en dibujo cómo va acá hacia la ventilación.
Otra cosa que debes tener en cuenta es que no te va a proteger, estas no te protegen vía aérea, o sea, si el paciente vomita, pues o sea, te puede broncoaspirar, pues. Entonces también no se recomienda usar en pacientes que no tengan ayuno o que puedan tener estómago lleno, ¿sí? Embarazadas, pacientes con obstrucción intestinal, jamás, ¿ok? Y ahora vamos a hablar sobre los tubos endotraqueales. Muy sencillo, la verdad. Yo creo que todos hemos visto uno a este punto. Esta es igual la conexión que va a ir hacia nuestro circuito de la máquina de anestesio, el cuerpo del tubo, en donde aquí usualmente podemos ver, por ejemplo, aquí creo que este es un tamaño 8, aquí viene el número, y estas son las líneas de los centímetros que tú vas introduciendo el tubo para saber a qué distancia lo dejaste, para ver si no intubaste nada más un solo pulmón, el globito y el balón que se infla de taponamiento para que no fugue y el tubo se quede ahí fijado y la punta. Ok, el tubo pues claro nos va a servir para conducir gases anestésicos, oxígeno, gases respiratorios dentro y fuera de la tráquea. Y pues creo que nada más, no hay mucho que hablar al respecto sobre el tubo. Hay diferentes tipos de tubos, pero eso ya es manejo avanzado de la vía aérea, cuando hay algunos que son selectivos para un solo pulmón y cosas así que veremos después. Y por último está el fibrobroncoscopio. De este no les puse mucho, la verdad, porque al menos en mi sede es muy raro que lo utilicemos, casi siempre lo utilizan los neumos. ¿Y en qué casos lo vas a utilizar? Cuando tú ya sabes, estás 100% seguro que el paciente tiene una vía aérea difícil, que no se va a poder ventilar tampoco, y el paciente suele cooperar. Entonces, con estas características, tú ya sabes que no vas a poder hacer ningún, o no deberías hacer ningún intento de laringoscopía ni de videolaringoscopía porque no se va a poder intubar y no se va a poder ventilar. Esto usualmente yo lo he visto en pacientes que tienen tumores en vía aérea, porque en cuanto tú le pones el relajante, como se pierde pues tal cual el tono de la vía aérea y el tumor pues es pesado, pesa, se te obstruye por completo y ya no hay forma de que tú puedas intubar a ese paciente y puede morir. Entonces, usualmente cuando tú ya sabes que ellos te dicen, ¿sabes qué? Nuestro paciente tiene un tumor que obstruye el 90% de la luz, no lo vas a poder intubar, no lo vas a poder ventilar, y el paciente pues sí coopera, entonces se puede hacer una intubación despierto con fibrobroncoscopio. Usualmente les digo, para este punto, o tiene que ser un anestesiólogo experimentado que sepa utilizar el aparato, o le hablamos a los neumólogos, que ellos son expertos en usar este aparato y nos ayudan a intubar al paciente. Se puede hacer con el paciente despierto, son diferentes técnicas que ustedes van a ver para pacientes con vía aérea difícil, que yo creo que después también les voy a hacer una clase. Y pues nada, esto sería todo. Esto fue una clase breve para que se familiaricen un poquito con los dispositivos que van a ver el día a día. Yo creo que la clase que sigue es el algoritmo de la vía aérea, en donde tienen que saber en qué punto se utiliza cada uno de estos dispositivos. Y pues nada, si tienen dudas, pueden dejármelos en el video. Voy a tratar de contestarlas. Y si no, por mensaje privado, por la página, ahí voy a estar viendo sus mensajes. Muchas gracias.